Mi corazón está lleno de color. Así es la vida. Si yo pudiera volvería a nacer y trataría de hacer las cosas bien. Dígame, señora Nancy, ¿algún número telefónico para que lo llamen? Claro, cualquier tipo de contacto al 979-310577 o al 956-9763 y solo contratos. Solo para contratos. Bueno, llamar ese número, pues, y está la señora Nancy. Pues. Señora, Claro. ¿usted es representante, manager? Sí, yo o también la persona que me acompaña, mi esposo Diego Cuadros, también ambos, ¿no? Porque ambos somos un grupo. En el grupo está él también es el integrante, el que maneja también, como somos, como le puedo decir, una pareja unida que estamos trabajando. Si no lo ve él, cuando puedo lo veo yo, cuando él puede lo ve él. Pero entre los dos estamos trabajando porque el grupo es de nosotros. Los infieles del escenario es de nosotros, pues de la Cordovina de Oro y el Satanás del arpa, Dieguito Cuadros. ¿Cuál es el nombre del marco musical? Ay, el nombre del marco musical son Los Infieles del Escenario. Los infieles. ¿Y cómo hacen así ese apelativo? ¿Por qué? Lastimosamente le tengo que echar la culpa a los varones, pues cuando yo me inicié como cantante, me gustaba mucho la música triste porque yo vivía enamorada de alguien que no me hacía caso, pues. Siempre decía, no, me cantaba la tristeza, el desamor, luego decía, los hombres son unos infieles. El día que yo cante o miraba hacia una pauta que soy su hincha de Isela Lavada, algún día estaré en un escenario así, mi grupo se llamará Los Infieles del Escenario, porque todos los hombres son infieles. Bueno, a raíz de eso le saqué el nombre del grupo. Así sale ese apelativo. ¿Sabe que yo soy de Laramarca, sí? Sí, tengo conocimiento que usted ya es de allá y he visto también en YouTube, por el Facebook, que hace mucho trabajo como usted misma dice, de conocer gente, conocer nuevos valores con producciones Creagen, ¿no? Y es usted es de la Perla de Huancavelica, donde gracias a Dios tengo muchas amistades a quien quiero mucho, muchas amistades a quien valoran y me valoran también bastante. Qué bien. Claro, nosotros estamos desde mucho tiempo, estamos apoyando los valores. Y vino de su video de usted, es por eso de visitarla, pues, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Se le agradece bastante la oportunidad. Producciones Creagen del señor Genarito Guaraca. Muchas gracias, muy agradecida con usted por esta oportunidad. Para nosotros, creo que de esta manera poder un poquito más llegar, tal vez algún corazoncito más, algún seguidor más, con mucho cariño, con mucha humildad, como siempre, estamos ahí. No, la gracias a usted, señora Nancy, por concedernos esa entrevista, pues, a todo esto, ¿en cuántas oportunidades usted llegó a ir a Laramarca? Laramarca ya parece mi casa. Señor Genarito Guaraca. Sí, porque desde que yo me inicié, la primera vez que me llevaron para allá a Laramarca fue para el Club Mariscal Cáceres. Y con la señora Guaraca, debe ser su hermana, Sonia Guaraca, ¿verdad? Ya a raíz de la señora Luchita Guaraca, ellos, bueno, por intermedio de ellos fuimos para el Club Mariscal Cáceres. Eso fue la primera vez. Pero después la segunda, la tercera, la cuarta ya ha sido para el cultural, ya. Hasta me quieren hacer firmar ya. Ah, el cultural, centro cultural. Ya, todos los años, siempre, todos los años, la cordovina siempre presente para la fiesta del cultural. Para las fiestas patrias, ¿no? Claro, claro. Patrias, Qué bien, señora Nancy. Díganos, ¿cómo es un domingo en casa la señora Nancy? ¿Cómo soy en casa? Bueno, en casa soy una persona muy, muy, muy amorosa, muy cariñosa, muy, ¿cómo le puedo decir? En la casa soy una persona bien hogareña. Me gusta estar en casa, me gusta que en mi casa esté todo ok. Como dice mi esposo, ay, tú ya te pasas de limpia, muy ordenada, muy limpia.
Me gusta cocinar bastante, me gusta engreír bastante a mis hijos, a mi esposo, a mi hogar, a las personas que me visitan, los recibo con mucho cariño. Soy muy hacendosa en mi casa y principalmente muy cariñosa. Dígame, ¿quién le canta a Nancy? Le canto a la vida, al amor, y cuando se puede, cuando estoy muy triste, le canto a mis hijos, a mi esposo. Qué bonito. Pero más a la vida, a mi querido público, siempre me dirijo a ellos con todo el amor del mundo, y lo que me sale de acá adentro, que son mis canciones, lo hago con mucho sentimiento. Vivo la canción, es como si me estuviese pasando a mí en ese momento cada letra de la música, cada letra de la canción, y eso le trato de transmitir a todos los oyentes, a todos los seguidores, a todos los que nos escuchan, para que también se puedan sentir bien con la música, con la canción, ¿no? Un mensaje para los nuevos veedores que están empezando, pues, señora Nancy. Un mensaje, sí. Un mensaje para todos ellos, que principalmente lo primero que tienen que tener es mucha perseverancia. Si te gusta algo, si sientes que has nacido para brindar con todo el amor del mundo lo que tú tienes acá adentro, que es la música, el arte, pues hazlo con todo el corazón del mundo, pero también sé humilde, sé paciente, sé perseverante. Vas a encontrar piedras, vas a encontrar tropiezos, vas a encontrar hasta paredes, hasta muros, pero tú tienes que saber sobrepasar esos obstáculos, tratar de sobresalir poquito a poquito adelante. Nunca dejes tus sueños de lado. Con humildad más que todo, siempre la humildad por adelante. Dime, señora Nancy, ¿con qué artistas ha cruzado escenarios? Wow, ¿con qué artistas? Bueno, hemos tenido la oportunidad de cruzar con grandes escenarios gracias a una promotora, a la promotora Araceli, ¿no? Que nos dio tal vez la primera oportunidad de juntarnos, de compartir escenario con artistas grandes como Osito Pardo, todavía cuando estaba viva la cantante Alicia Delgado, Avencia Mesa, Dina Paucar, Elmer de la Cruz, Sosimo Sacramento, Dani Mendoza. Hemos estado con aquellos artistas y también con los Runas, con el dúo Ayacucho, con muchísimos artistas que hoy por hoy pues su nombre están muy arriba. Marisol Cabero también, con Marisol, la última fue con Marisol Cabero también aquí en el complejo de los santiaguinos, ahora este último, el año pasado, en noviembre, fue el año pasado, mejor dicho, antes de la pandemia, fue eso, en compartimiento con Marisol Cabero. Todos los artistas que hemos compartido escenarios muy humildes, siempre he visto su humildad, y creo que eso es lo que les ha hecho salir adelante ellos y llegar a donde están. Señora Nancy, tiene un lindo vestido. ¿Estos vestidos son costosos? Cuéntenos. Estos vestuarios, sí, señor Genarito Barata de Producciones, créanme, estos vestuarios, bueno, un poquito costosos, pero vale la pena adquirirlos, vale la pena tenerlos, sacrificar muchas cosas para nosotros poder identificarnos, porque es nuestro vestuario que nos identifica como artistas, como cantantes, ¿no? Porque no podemos salir así nada más a cantar. Todo artista tiene su vestuario artístico con la cual se identifica. Entonces tenemos que también nosotros hacer mérito a eso, porque el público se lo merece, ¿no? Se merece una buena presentación, un buen vestuario, un lindo vestido para una presentación, para cantar e interpretarles una música. Los vestuarios son muy lindos. Aparte, a mí me encantan. No importa lo que cuesten, cuesta mucho o poco, pero si lo llegamos a adquirir, lo adquirimos con mucho cariño, con mucho amor, y también lo cuidamos. Y a todo esto, en estos tantos años, ¿cuántos vestuarios has tenido en este tiempo? Me imagino que muchos. Poquitos, señor Genaro. ¿Sí? En realidad sí, poquitos, contaditos. Tengo uno que es el verdecito. El primero que saqué fue un negrito, que me lo obsequió, hecho aquí en Ica nada más, me lo obsequió el señor, que en paz descanse en el cielo, Gonzalo Astoguamán, me lo obsequió él. Un vestuario sencillito pero muy lindo,
y fue un regalo con mucho cariño de parte del señor Gonzalo. El segundo ya fue un verdecito que mucho vi, me acuerdo mucho en Dina Paucar, como le digo, que yo soy su hincha hasta ahora, ¿no? Y mucho en ese entonces, cuando ella estaba en pleno apogeo, le vi un vestuario bien lindo y yo dije, quiero hacer un vestuario igualito, un verdecito que me mandé a hacer ya en Lima, un verdecito. Luego viene este moradito que le he dado mucho, muy duro a todos sitios. He ido con este moradito que también he ido, que por acá tienen en honor a la Virgencita del Carmen. Lo hice con la bendición de la Virgencita del Carmen. Este es el tercero, y el cuarto que tengo, que sale va a salir en la nueva producción, que es un dorado, que ya es como la cordobina de oro. Todo el mundo me dice, ¿no? La cordobina de oro. Ya decidí cambiar de colores, porque yo soy mucho del negro, del morado, del verdecito, pero dije ya, bueno, es la alusivo a la cordobina de oro, tendría que ser uno que sea un color dorado, ¿no? Para que resalte más como cordobina de oro, y ya, pues que todos estén vestidos así de dorados, ¿no? El otro vestuario, el dorado, ya es para la nueva producción que sale muy pronto, ¿cómo se llama? Con nuevos temas, nuevos vestuarios para los integrantes de los infieles del escenario con la cordobina de oro. A todo esto, ¿usted tiene fecha de celebrar sus aniversarios? Bueno, sí, he realizado a raíz de lo que nosotros llevamos cantante. Nunca lo he hecho a lo grande, pero las 2, 3 últimas veces que pude hacer mi aniversario, lamentablemente no me fue muy bien. Me fue muy mal, un poquito que me bajoneó, y desde que la vez que me fue mal, de verdad, hace muchos años, decidí no seguir cantando, seguir difundiendo la música, pero ya no hacer, porque de verdad que sí me chocó muy feo, donde invertí mucho y realmente todo se perdió. A raíz de eso seguí trabajando, seguí luchando, seguí avanzando. Poco a poco es donde ya llegué a casarme, y juntamente con mi esposo tratamos de ya estar más unidos, más estar metidos más en la música, con el apoyo de él, el apoyo mío. Hemos llegado pues a salir poquito a poquito más adelante, a tener, y justamente íbamos a hacer también nuestro lanzamiento, pues, ¿no? Con los vestuarios nuevos, la nueva producción, el 4 de abril, ¿no? Se llama más de un año, el 2019, ¿no, Diego? Claro, el 2019, pero pasó lo de la pandemia, 15 días de que estaba toda la programación hecha, los locales, el artista, todo, porque íbamos a hacer con la artista de Lima, algo bonito, algo novedoso, ¿no? Y pasó esto, Dios sabe por qué hizo las cosas. No me afectó al principio, que digamos en lo emocional, sino me puse triste porque dije, tal vez una vez más me está pasando esto, pero dije también, esta vez no solamente es a mí, sino es a nivel mundial, a nivel nacional lo que está pasando, y Diosito sabrá por qué está haciendo las cosas, quizás para mejorar, para hacer algo mejor. Entonces hay que esperar. Y estamos en eso, a la espera, ni bien pase, quizás Dios quiera nos mantenga todavía con vida, con salud, para poder hacer nuevamente nuestro aniversario ya a lo grande, con muchas novedades, con la nueva producción incluida de la Cordobina de Oro. Dios quiera, Dios mediante, pues pase todo esto, y ya el próximo año quizás ya podamos estar realizando nuestro aniversario. Todo esto debe pasar, pues, si reencontrar nuevamente el escenario, pues, señora Nancy, ¿no? Si de esto sí, de hecho, ¿qué va a pasar? A todo esto, señora Nancy, un mensaje para todos sus seguidores, pues. Para todos como les digo yo, para todos mis corazoncitos bellos, para todas las reinitas de casa, los papitos de casa, las mamitas de casa. Gracias, miles de gracias, infinitas gracias, queridos amigos, amistades, a todos mis seguidores de las redes. Espero se encuentren bien, como siempre les digo, cuídense bastante, y muchísimas gracias siempre en cada transmisión, en cada concierto virtual que realizo, están ahí poniéndome su corazoncito, poniéndome su like, compartiendo las transmisiones. Gracias, infinitamente gracias. Siempre voy a estar para ustedes en cada canción, en cada saludito, humildemente, como siempre les digo, ¿no? Ahí con el Satanás del arpa acompañándome siempre. Para todos ustedes, con mucho cariño, siempre va a estar la Cordobina de Oro, dándoles mucho cariño,
mucha alegría, tal vez tratando, a pesar de las circunstancias que estamos pasando, tratando de hacerlos olvidar un poquito sus tristezas y alegrándola con nuestras canciones, con nuestra música. Cuídense bastante en casita, cuiden bastante a papito, a mamita, a los hijos, y sigámonos protegiéndonos, porque esto todavía creo que tiene un poquito para rato, pero sé que pasará con la bendición de Dios poquito a poquito, pero hay que seguir cuidándonos toditos, toditos mis amores. Besitos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes en casita y donde se encuentren a nivel nacional, a nivel de todo el Perú. Señora Nancy, hemos tenido un gusto de entrevistarla, pues como dice, no hay primera y sin segunda, espero pues otra entrevista con usted, pues ya con su esposo, a ver si nos acompaña con unos temas, pues sí, su despedida para que... Claro, podría ser. No, muy agradecida, gracias, a nombre también de mi esposo, a Dieguito Cuadros, muchísimas gracias, señor Genaro Huaraca de Producciones Creagen, gracias por esta oportunidad, gracias por esta entrevista, espero no lo haya cansado mucho, no se haya aburrido, muchísimas gracias. Cuídese. Muchísimas gracias. Igualmente, cuídese usted en casita, muchas bendiciones. Cuídese, Ok. bendiciones.